Ignacio Martínez de Pisón, escritor, cuentista, autor de cuentos, guionista. Es un placer tenerte entre botellas y listo para una conversación. Ustedes, junto con un puñado de autores de las últimas 2 o 3 décadas en España, es una demostración que Larra finalmente se equivocaba. Escribir en España ya no es llorar, o sí. Cuando yo empecé, que fue a principios de los 80, nadie podía imaginar que, en fin, que un chico joven como yo era entonces, que lo que quería era publicar algún librito, que fuera a dedicarse profesionalmente a la literatura, como de hecho ha ocurrido. Es decir, que 30 y tantos años después, pues todo lo que he hecho ha sido escribir. A veces es verdad que para completar los ingresos tienes que hacer artículos y tienes que hacer traducciones y tienes que hacer otras cosas. En el arco de temas que tú sueles tratar, a mí me llama la atención básicamente por simplificar, como suele ocurrir, 3 temas, ¿no? 3 ámbitos. La familia sale mucho, la idea de familia, las tramas familiares. Un periodo histórico que va quizás desde los años 20 hasta la primera mitad de la primera mitad del franquismo, ¿no? De los años posteriores a la guerra civil. Y después también el hecho de la proliferación de los personajes femeninos. Me gustaría que tratáramos un poco estos 3 temas y por qué son tan importantes en tu narrativa. Es decir, ¿por qué la familia es un tema tan...? A mí me gustan los escritores cuyos libros se parecen unos a otros. O sea, me parece que un escritor, una vez que encuentra cuál es su estilo, cuáles son sus temas favoritos, cuál es su manera de entender la literatura, pues me gusta que se repita. O sea, que igual que las películas de Woody Allen que más me gustan son aquellas en las que Woody Allen es más Woody Allen, ¿no? Y me parece que también los novelistas que escriben libros que se parecen un poco unos a otros, me parece que en el fondo es porque están escarbando y están buscando algo de sí mismos, que quizás saben que solamente lo pueden encontrar en esa veta, ¿no? Y sí, yo tengo una etapa determinada de la historia de España, tengo una clase social determinada, de hecho, la clase media, ¿no? A la que me parece que se dedica poca atención en la literatura, y efectivamente a partir de cierto libro también pues la importancia de la mujer, porque también uno de los hechos más importantes que se han producido en el siglo XX, es decir, pues desde que yo nací, ¿no? En el año 60, ha sido el cambio en el papel de la mujer. Entonces, a través de las mujeres puedo contar mejor los cambios que se han producido en la sociedad española, que creo que es uno de los temas bonitos de los que uno puede hablar, ¿no? Dejar testimonio de la sociedad que le ha tocado vivir, del momento histórico que le ha tocado vivir y de los cambios que han marcado ese momento histórico y que han convertido esa sociedad en algo diferente de lo que era. La familia es uno de esos temas engorrosos y al mismo tiempo fascinantes, ¿no? Porque la familia es al mismo tiempo pues, una jaula y un refugio. Queremos escapar de la familia, pero cuando hemos escapado de repente queremos volver también, ¿no? Y es un tema universal y es un tema eterno. Por mucho que cambien las estructuras familiares, siempre va a haber esas pulsiones atávicas y esos conflictos tensos y silenciosos entre padres e hijos, maridos y mujeres y entre hermanos. Y estas mismas historias las encuentras en la Biblia y seguramente se seguirán contando dentro de 2000 años, ¿no? Entonces, buscar eso que nos une, buscar eso que puede hacer que lo que tú escribas interese en Alaska o en Singapur, o a uno de ahora, igual que a uno del futuro, o a un lector del pasado, me parece que también es algo bonito, pensar que alguien puede pues, identificarse con las historias que uno cuenta, porque al fin y al cabo son bastante parecidas en todas partes, ¿no? Hay una cosa que me interesa en una de sus excursiones a través de la Guerra Civil Española, es la investigación que hace novelada del secuestro, detención, como quiera llamarlo, de José Robles Pazos y de la investigación que hace John Dos Passos, del escritor norteamericano, de lo que le ocurrió. Y a través de esa historia, de alguna manera también el final de la amistad entre John Dos Passos y Hemingway. Me gustaría que hablara de estos 2 personajes y quizás más de Hemingway, un escritor que tenemos de alguna manera mitificado, que justamente en esa época parece que es la Guerra Civil Española cuando Hemingway comienza a ser él mismo
el protagonista en lugar de sus propias historias, él es la historia, ¿no? Sí, bueno, Hemingway, yo nunca negaré la maestría literaria de alguien como él, que hizo pues nada menos que bajar la literatura o la narración a la oralidad, ¿no? Hacer que fuera natural que los escritores escribieran de forma natural, como quien está contando una historia de forma oral, ¿no? Dicho lo cual, es decir, creo que la importancia de Hemingway en la historia de la literatura debe quedar al margen, porque eso es incuestionable. Cuando me pongo a investigar la historia de José Robles, que era como un capítulo oscuro del que no se hablaba ni en las biografías de Hemingway ni en las de John Dos Passos, pues claro, me encuentro también que hay una historia de una amistad, 20 años de amistad entre John Dos Passos y Hemingway, que se va a romper por culpa de este asunto. John Dos Passos, aparte de ser un escritor que fue muy influyente, fue un escritor que tuvo mucha relación con España. Y de hecho, pues sus memorias, que es un libro estupendo que se llama The Best Times, Años Inolvidables, cuenta su relación con España, ¿no? Del mismo modo que esa relación va apareciendo en otros libros, casi siempre al hilo de la historia triste y trágica de su amigo José Robles. Como hablábamos hace un momento, la mayor parte de su ficción parece estar situada en el pasado. La pregunta que se deriva de alguna manera de eso también es si le interesa poco el presente, como marco temporal. No, el presente, bueno, marco temporal de... Yo tengo 55 años, el presente me interesa, pero solo hasta que cumplo 30 y tantos años. Es decir, yo cuento historias me gusta mucho contar historias de la época de la transición, ¿no? Pero mis novelas acaban en un momento que es cuando empiezan los teléfonos móviles, los ordenadores, ¿no? Creo que esa época le toca contarla a otra generación de escritores. Es decir, yo creo que las novelas mías están ambientadas como muy tarde, hasta finales de los 80. Ya creo que ya no llego a los 90. La primera vez que vi pasar a un tipo con un teléfono móvil por aquí, por Paseo de Gracia, me pareció que era un extravagante, ¿no? Digo, con la cantidad de cabinas que hay, ¿por qué tienes que ir hablando por la calle, ¿no? ¿Qué quieres? Llamar la atención de unos y otros. Y pensé que aquello no iba a durar ni 2 meses, esa moda no iba a durar. Bueno, pues 2 meses después ya tenía yo móvil y todo el mundo iba hablando con el móvil por la calle, ¿no? Pero es que eso cambia mucho las cosas, porque claro, no es lo mismo una historia con móviles que sin móviles. Tú imagínate Shakespeare si existiera Facebook, Romeo y Julieta, pues estarían todo el rato en Facebook y seguramente no se habrían suicidado al final, porque se habrían encontrado antes de suicidarse. Creo que la etapa actual tendrán que contarla a otros escritores. No creo que la crisis sea un tema malo, es decir, creo que estamos viviendo temas en momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo muy interesantes desde el punto de vista literario, pero esto ya tendrán que contarlo los escritores que ya tienen 25 años, ¿no? ¿Y qué contarán? Porque en efecto yo creo que dará para mucho. Sí, pues contarán cómo han cambiado las cosas en la sociedad, o sea, cómo lo que antes estaba bien ya no está tan bien, ¿no? Cómo la socialdemocracia, por mucho que ahora Pablo Iglesias la reivindique, que fue algo que ha funcionado durante décadas, que era nuestro modelo, de repente nos defraudó, ¿no? Es decir, yo seré socialdemócrata pues porque formo parte de la generación de los socialdemócratas, es decir, si yo dejo de ser socialdemócrata, dejará de serlo hasta Zapatero, ¿no? Pero la gente joven tiene muchos motivos para desconfiar de la izquierda tradicional, ¿no? Que al fin y al cabo no se distingue tanto de la derecha tradicional. Entre otras cosas porque también la derecha ha sabido adoptar cosas de la socialdemocracia. No podemos negar que la derecha española actual, pues al menos tiene, como decía Fernando Savater, pues la gramática de la socialdemocracia, ¿no? Es decir, a la hora de la verdad luego escribe las frases como quiere, pero la gramática y la sintaxis con la que se funciona en la política es un poco la socialdemocracia. Jamás a Rajoy se le ocurriría suprimir las pensiones o el estado asistencial, ¿no? Esas cosas se van a mantener. Cada uno lo va a interpretar de una manera u otra, pero eso es común a los partidos. Y entonces el hecho de que la socialdemocracia haya creado una manera de entender el progreso que ya ha dejado de ser suya y que cualquiera se la puede arrogar fácilmente y reinterpretar a su manera, pues ha dejado a la socialdemocracia en un huequecito muy pequeño que es prácticamente para los nostálgicos de cuando España dijo a Alfonso Guerra que no le va a reconocer ni la madre que la parió, pues para esa generación. Vamos a cambiar un poco de tercio. Hubo un momento en que Ignacio
parecía que te ibas a convertir en el guionista del cine español, con dos grandes éxitos, porque yo creo que no se pueden calificar de otra manera, como Carreteras secundarias, adaptación de una novela tuya. Y Las 13 rosas, del cual eres autor del guión. Colaboraciones ambas con Martínez Lázaro. Sí. Y luego, después también de escribir el guión de Chico y Rita, has dejado de hacer cine durante muchísimos años. Algo o alguien me ha dicho que eso posiblemente se cambie en el próximo futuro. Bueno, ¿qué pasó? A mí me gusta escribir guiones, pero es como una actividad accesoria a la que yo considero que es la principal, que es escribir novelas. Pero cuando he tenido ocasión, porque me han invitado a participar en un proyecto que me parecía bonito, pues la verdad es que lo he hecho con mucha ilusión. Y he tenido la suerte de que me ofrecieran cosas bonitas, ¿no? Es verdad que en los últimos años, por las circunstancias de la industria cinematográfica española, que no solo tienen que ver con la crisis, sino con la concentración en unas pocas manos, ¿no? Prácticamente en tres televisiones, ¿no? La industria ha cambiado y se producen pues películas que buscan un público muy extenso, y luego hay películas pues indies o minoritarias, y prácticamente ha desaparecido lo que siempre había sido fuerte en el cine español, que eran las películas, digamos, de clase media, ¿no? Y entonces yo creo que eso pues, se ha llevado por delante a una serie de guionistas, escritores, directores, pues que estaban acostumbrados a trabajar en esa franja, y que ahora no tenían ese futuro. Ahora casualmente pues es verdad que la televisión está volviendo, o la televisión, en particular un canal, Movistar, está decidiendo que no se van a quedar atrás en la realización de series, y parece ser que hay más movimiento. Si nos damos cuenta, bueno, es que Colombia, México, no ya Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Dinamarca, están haciendo unas series estupendas desde hace bastantes años, y si miramos qué series buenas se han hecho en la televisión, las televisiones españolas en los últimos años, pues nos quedamos con 3 o 4, Crematorio, que fue de Jorge Sanz, y 2 o 3 más, ¿no? Y ahora parece ser que hay un intento de hacer de verdad series buenas como las que estamos acostumbrados a ver de todas estas nacionalidades, y bueno, y eso está dando un poco de vidilla, y parece ser que se van a hacer cosas, y me han llamado para alguna cosa. Por último, hoy, ¿qué literatura te interesa más? Últimamente, ¿qué te ha hecho arquear las cejas? Decir, coño, esto me interesa, esto me parece sorprendente. Pues fíjate, yo no sé, supongo que es algo que tiene que ver con la edad, que es que cuanto más mayor te haces, menos te interesa la ficción y más la realidad, ¿no? Y entonces, lo que más leo ahora son libros que tienen que ver, o por ejemplo autobiografías, me gusta mucho que la gente me cuente su vida, o libros que tienen que ver con algo real, ¿no? Ayer mismo acabé de leer un libro sobre Corea del Norte, que es un país al que creo que nunca iré, y entonces pensar que en el mundo real, en el mundo de las comunicaciones imparables, en el mundo en que da la sensación de que es imposible guardar un secreto, todo ese mundo, toda esa gente, 20 y tantos millones de personas, viven en el secreto de que ellos creen que son el mundo feliz, ¿no? Cuando a su alrededor la vida ha seguido por otros caminos, ¿no? Y entonces, antes hablábamos de Orwell, pues es como una fantasía orwelliana que 70 años después se ha hecho realidad, pero en un mundo en el que parecía imposible que eso pudiera funcionar o subsistir, resulta que subsiste. Y me parece fascinante que exista. Yo lo siento mucho por los norcoreanos, ¿no? Porque su vida es tremenda, pero ellos resulta que son bastante felices, no paran de reír. En fin, Ignacio, brindemos. Brindemos. Por la palabra, por la escritura. Exacto.